Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Propiedad. Disculpen que iniciáramos un poquitito tarde por algunos problemas técnicos. Les agradezco como siempre si me confirman que me están escuchando bien, me están grabando. Sí, está bien la pantalla de grabación, me indican acá. Y les agradezco mucho si me confirman que me están escuchando. Tenemos un poco de feedback, pero es acá interno, me dicen. ¿Sí me escuchan? Ok, muchas gracias Luis Alfredo, muchas gracias Mónica, muchas gracias Freddy. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Más bien, bueno, ofrecerles disculpas por empezar unos minutos tarde debido a que tenemos un problema aquí en la sala de grabación. Bueno, muchas gracias a todos. El día de hoy vamos a estudiar ya en la penúltima clase del curso. Estas 2 semanas que faltan vamos a estudiar modelos predictivos, lo que se llaman aprendizaje supervisado, analytics, muy propio de lo que se conoce como machine learning. Y justamente para lo cual, digamos, podríamos decir Python es una de sus principales fortalezas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estudiar el método de los K-vecinos más cercanos. Tenemos un problemita aquí de feedback. Y vamos a estudiar también, sí, si me ayudan ahí, por favor, que tenemos como un poco de feedback. Un momentito, perdón. Vamos a suspender un instante mientras me arreglan un momentito aquí el problema de audio. Sí, bueno, sí, perdón, que tenemos un problemita aquí de audio. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver cuál es el problema aquí. Bueno, sí, sí, probando. Ok, ahí me dicen que suena mejor. Bueno, muy bien. Vamos a reanudar la clase. Vamos a tener que trabajar sin micrófono. Bueno, vamos a reanudar la clase acá sin el micrófono. Muy bien. Perdón, bueno, vamos a reanudar aquí la clase sin el micrófono porque nos está dando un poquito de problemas de feedback el micrófono que tenemos conectado a la computadora. Bueno, les decía que vamos a hablar del método de cada vecinos más cercanos. Vamos a hablar de árboles de decisión y vamos a hablar de métodos de boosting y potenciación. Vamos a detallar el método de KNN y los métodos de árboles, boosting y potenciación. Para aquellos que no son egresados del programa experto de Promidad, les hemos puesto un video en donde puedan ver la presentación con mayor detalle. Bueno, muy bien, me dice Fred que en la página del script de árboles de edición descarga un HTML y no un NumPy. Ok, lo vamos a cambiar, debe ser que lo subieron mal. Sí, Freddy, no se preocupe, seguro fue un error ahí al subirlo. Y le vamos a subir para que ahí tengan el PY o el PY, que es el archivo de propiamente el script en Python. Bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar acá para dar inicio a la clase del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar del método de los cabecinos más cercanos y en los otros métodos no vamos a ser tan detallados, sino que básicamente los vamos a contar un poco y a los que no son egresados del programa experto lo pueden consultar en los videos que para ese efecto pusimos en el aula virtual, porque si no, no nos daría tiempo. Bueno, comienzo contándoles que, como ya algunos saben y otros no, en los modelos predictivos, eh, a diferencia de los modelos de exploratorios, se hace algo que es partir la tabla de datos. Vamos a partir la tabla de datos
en una tabla de entrenamiento o aprendizaje, en inglés también se le dice training table, y una tabla de testing o de pruebas, que es donde vamos a probar el modelo. En general, los modelos predictivos se prueban en esta parte de la tabla, se generan, se construyen aquí y se prueban en el modelo. Luego, si son satisfactorios, pues ya se usan para predecir nuevos individuos. Si no son satisfactorios, entonces se calibran, se tratan de cambiar algunos de los parámetros del modelo para ver si se logra alguna predicción. Y cuando se tenga una calidad de predicción aceptable, pues se evalúan nuevos individuos, que siempre es el objetivo. Puede ser que nunca se logre un modelo aceptable, porque los datos que se tienen no son predictores de la variable que se quiera predecir. ¿Cuánto se usa para training y para testing? Depende. Normalmente números que se usan mucho son 80% training, 20% testing, 70% training, 30% testing, 50-50. Depende, si se tienen muchos datos, podría ser recomendable 50-50. Si se tienen muy pocos datos, pues un 70-30, un 80-20 podría ser lo correcto. Bueno, entonces les agradecemos si mantienen los micrófonos cerrados, que por ahí nos está entrando un poquito de ruido. Ok, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de entrenamiento. Que es toda tabla de entrenamiento se caracteriza, no les dije, como por ejemplo esta que teníamos aquí atrás, por tener una variable a predecir. Por ejemplo, aquí la variable a predecir es fraude, que si fue fraude o no la transacción. La variable a predecir para efectos de modelos predictivos de clasificación, que es lo que estamos haciendo, siempre tiene que ser una variable categórica. No puede ser numérica. Si fuese numérica estaríamos ante un problema de regresión. Y ese es otro tema que no vamos a tratar en este curso porque jamás daría tiempo. Pero sería un problema de regresión. En nuestro caso, la variable a predecir siempre debe ser categórica. Estas que están acá, que son las variables predictoras, en este caso reembolso, estado civil e ingresos anuales, pueden ser categóricas o pueden ser numéricas. Por ejemplo, aquí reembolso es categórica, estado civil es categórica, pero ingresos anuales es numérica, $125,000, $100,000, etc. Otra cosa importante es que la tabla de testing debe ser exactamente igual que la tabla de training. ¿A qué me refiero exactamente igual? Las mismas variables, generalmente en el mismo orden y con las mismas modalidades o categorías. Tienen que ser exactamente iguales, si no el modelo va a fallar cuando predice. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de scoring de crédito que vamos a tratar más adelante y que hemos tratado en los cursos de probidad, ya los egresados nuestros lo conocen bien, donde la variable a predecir es buen pagador. Y que es muy importante que aquí, aunque está codificadas como 1 y 2, no es una variable numérica, es una variable categórica porque 1 significa buen pagador y 2 mal pagador. De hecho, en esta tabla todas las variables predictoras son categóricas, a pesar de que ustedes las ven como números, no son números, porque están categorizadas. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no se deben tratar como números. Luego tenemos aquí la tabla de testing que tiene que ser exactamente igual. Y pueden ver aquí la variable a predecir que también se llama buen pagador. Y en el futuro, pues lo que se quisiera es evaluar, ya cuando se tenga un modelo adecuado, individuos nuevos, como estos que estamos viendo acá, donde definitivamente no se conoce el valor de la variable a predecir. ¿Cuándo sabremos si los resultados de la predicción fueron correctos? Hasta dentro de muchos años, cuando estos individuos paguen o no paguen el préstamo. Lo que sí podemos esperar es que el nivel de acierto sea similar al nivel de acierto que nos dio el modelo cuando ensayamos en el testing o en la validación cruzada, como vamos a ver en la próxima clase. Bueno, como les decía, esta filmina es muy importante que la entiendan muy bien. Nosotros estamos ante un problema de clasificación, ante un problema predictivo. La variable a predecir debe ser siempre cualitativa, es decir, categórica. Si la variable a predecir es numérica o cuantitativa, entonces estamos ante un problema de regresión. Y en este curso no vamos a hacer regresión, lo que vamos a hacer es clasificación. ¿Por qué no vamos a hacer regresión? Porque no tenemos tiempo. Podríamos dar un curso completo de regresión en Python. De hecho, Python puede hacer regresión logística, regresión rich, regresión lazo y todos estos temas que estudiamos en los cursos de probidad, pero no nos daría tiempo, lógicamente, en este curso.
Bueno, en general, entonces un modelo predictivo como este que vamos a construir hoy, y el primero que vamos a hacer son los k vecinos más cercanos, que es el modelo más sencillo, parte de n variables predictoras y una variable a predecir, que repito, debe ser categórica. ¿Okay? Siempre se tiene una variable, solo una variable a predecir. No tiene mucho sentido tener más de una variable porque si tengo dos variables a predecir, pues lo que hago son dos modelos distintos. Uno para una y otro para la otra y punto. Entonces se considera que la variable a predecir siempre es una, nada más. ¿Ok? Bueno, entonces en general, matemáticamente se define un problema de clasificación como un problema, como el problema de encontrar una función que a cada tupla de la base de datos le asigna una categoría. Y el conjunto de categorías debe ser finito. Por eso, es decir, debe ser una variable categórica, donde normalmente este conjunto de categorías normalmente no deben ser muchas. Dos, que es el problema más típico binario, por ejemplo, fraude, no fraude. 3, 4, 5 categorías, más sería demasiado. Bueno, y los modelos predictivos pueden ser muchos, podrían ser redes neuronales, árboles de decisión, reglas bayesianas, análisis discriminante, máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estudiar 4 posibles modelos. Bueno, entonces el método de los k vecinos más cercanos, bueno, antes de continuar voy a ver si tengo alguna pregunta aquí en el chat. Freddy me decía árbol de decisión, sí, voy a anotarlo por aquí que tengo que cambiarlo. Ok, nada más. Bueno, el método de los k vecinos más cercanos, por favor no confundan k vecinos más cercanos con k medias, que esa confusión a cada rato la veo y no tiene nada que ver. K vecinos más cercanos es un método predictivo, un método no supervisado. Y K medias es un método exploratorio, es un método de segmentación, de clustering, son cosas completamente distintas. Bueno, el K vecinos más cercanos lo que hace es predecir en base a una filosofía muy conocida que podemos decir, resumirla como decimos acá en Costa Rica, dime con quién andas y te diré con quién eres. Entonces se basa en una idea sencilla, intuitiva, muy sencilla, pero que da resultados muchas veces muy buenos. Y es encontrar los vecinos más cercanos del individuo con alguna distancia y entonces clasificar al individuo de acuerdo a la mayoría. Por ejemplo, aquí tengo dos clases en la tabla de datos. Una clase A que son círculos amarillos y una clase B que son círculos morados. Y estamos en dos dimensiones para poderlo ver. Si no, no podríamos verlos. Y tengo una nueva instancia que tengo que predecir, esta estrellita. Entonces el tema crítico aquí es, bueno, si escojo k igual 3, que es el primer problema, ¿cuánto va a ser k? Pero si escojo k igual 3 significa que voy a usar 3 vecinos más cercanos. Entonces tomo un radio aquí donde estén 3 vecinos, entonces entre estos 3 vecinos hay uno amarillo y 2 morados, entonces yo predigo que la estrellita, la nueva instancia, es un círculo morado, es decir, es de la clase B. Pero si uso k igual 6 vecinos, entonces vengo en otro radio aquí y entonces tengo más bien 4 amarillos y 2 morados. Entonces más bien si uso k igual 6 predigo esta instancia como de la clase amarilla, de la clase A. Entonces vean que aquí es muy interesante que la escogencia de k es fundamental porque va a impactar mucho el resultado del modelo. Normalmente k se toma, lo que el algoritmo hace es probar desde k igual 1 hasta k igual raíz de n, donde n es el número de filas. No tiene sentido tomar k igual n porque entonces siempre clasificaría como a la clase mayoritaria. Entonces eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces generalmente k se toma impar para evitar empates, porque el criterio más usado en esto es la mayoría de votos, es decir, cuento de qué clase hay más elementos. Si usara otro criterio podría tomar k igual par, pero generalmente k se toma impar. Acá, por ejemplo, suponga que voy a clasificar esta nueva instancia que tengo aquí y quiero clasificarla en si es, digamos, gallina o más bien un pato. Entonces, si tomo k igual 6, como estamos viendo acá, y uso el criterio que en inglés se dice majority vote o de la mayoría de votos, entonces me doy cuenta que aquí cerca hay una gallina, un pollito que es de la especie de las gallinas,
y hay 1, aunque ese casi no se ve, 2, 3, 4 patos, entonces clasifico este individuo como un pato. O sea, es simple y sencillamente eso. Ahora, ¿cómo se mide? Esta distancia es importante, porque también de eso depende el resultado. En el método de cada vecinos más cercanos hay dos cosas fundamentales: cuántos vecinos y cuál distancia voy a usar. Generalmente por defecto los métodos usan la distancia euclídea. Bueno, muy bien. Aquí ilustramos de nuevo que si uso k igual 1, la estrella verde se predice como triángulo amarillo. Si uso k igual 3, se predice como círculo azul. Si uso k igual 5, se predice como triángulo amarillo. Y así cambia dependiendo del k. Bueno, generalmente, ¿cómo escoger el k? Los modelos lo que hacen es, como les digo, cuando están entrenando, probar desde k igual 1 hasta k igual raíz de n, a ver cuál le da mejor. ¿Cuál le da mejor dónde? ¿Cómo sé cuál me da mejor? El que mejor predice en el testing. Ok, vamos a ver que vi como una pregunta en el chat. Me dice Fred, ¿es posible contar con el material en PY con los ejemplos de uso de regresiones similares a los vistos en clases, Whole Winter, Arima, etcétera? No, Fred. No, ya sería otro curso pues que estamos planeando, pero bueno, además porque no los tenemos listos, preparados. ¿Ok? Pero sí, se puede trabajar Whole Winter, Arima, regresiones con Python de manera muy buena, pero sí es otro curso completo que podríamos hacer de series de tiempo, por ejemplo, con Python. Que Python tiene herramientas muy potentes para eso, por ejemplo, para lazo, RIX y todo lo que es regresión, series de Fourier, métodos ARMA, ARIMA, hay mucho ahí, pero es otro curso completo. Me dice Wilmer, en la tabla de entrenamiento la columna X es categórica y tiene como valores 1, 2 y 3. Sí, me imagino que se refiere al ejemplo de scoring. Sí, ahí las categorías son 1, 2 y 3. Más adelante voy a explicar más de eso, Wilmer, de qué se tratan esas categorías en ese ejemplo. Si la tabla de testing aparece una columna, un valor de 4, en ese caso, ¿cómo se debería proceder? Esa es una muy buena pregunta, Wilmer. En R, por ejemplo, yo siempre tengo que establecer en el testing cuando los niveles, como la unión de los niveles que están en el training y en el testing, para que eso no pase. Y en Python también se puede hacer. Sí, porque si viene un nivel, una categoría en la tabla de testing que no estaba en la tabla de trading, el modelo se cae. Entonces yo tengo que prever que estén todos esos niveles. Ok, de hecho, pero no lo ilustramos en la clase, pero sí, sí se puede. Es correcto. Bernie me dice que casi impar, cierto. Ok, bueno. Entonces sí, ok, gracias Freddy, sí, sí. Son materiales que yo sí he trabajado en Python, pero no tenemos, digamos, como presentaciones para el curso, ¿no? Porque no hemos hecho un curso de series de tiempo en Python, pero sí, sí me consta y hemos usado muy buenos resultados con Python. Bueno, entonces, los modelos predictivos siempre generan algo que se llama el diagrama de Voronoi, que en Python muchas veces lo grafica muy bonito y que divide las regiones de acuerdo a las clases dominantes. Eso se llama el diagrama de Voronoi. Digamos, si tengo clases, partes donde dominan fraudes, partes donde no dominan fraudes, etc. Por ejemplo, aquí, esto es un diagrama de Voronoi, donde en toda esta región dominaron los rojos y aquí los azules. Digamos, podrían ser los fraudes y los no fraudes. Claro, eso siempre y cuando se pueda ver en dos dimensiones. Solo tenga dos variables predictoras y una variable a predecir. Aunque hay algunos métodos como Support Vector Machines, que vamos a ver que usted puede proyectarlo como casi como en un ACP y ver por lo menos una aproximación del diagrama de Voronoi en dos dimensiones, que siempre será una aproximación al diagrama en n dimensiones que no se puede ver. Ahí vemos un diagrama de Voronoi, unos datos, por ejemplo, ahí hablando por ciento de regresión, ahí vemos el diagrama de Voronoi que hace una regresión. Vemos que una regresión es una cosa muy simple, que simplemente puede separar las regiones en dos, lo cual es bastante pobre. Aquí vemos los vecinos más cercanos con una formalización matemática en la que no voy a entrar mucho en detalle, pero sí está por ahí en los videos que hay en YouTube y en el aula. Y aquí vemos el diagrama de Voronoi con 15, usando k igual 15, vecinos más cercanos
en esta misma data y vemos que definitivamente es un método mucho más potente porque permite separaciones no lineales. Ahí vemos un diagrama de Voronoi con K igual 1. Uno podría pensar que K igual 1 es muy pobre, no necesariamente, dependiendo de la cantidad de edad, de la configuración de los datos, puede ser que K igual 1 sea una buena solución. Ahí vemos un mapa de Voronoi usando métodos bayesianos. Vemos que también es capaz de establecer regiones no necesariamente separadas linealmente, como lo hace una regresión. Bueno, decisiones importantes en el método de K vecinos más cercanos, medida de la distancia, o sea, qué tipo de distancia voy a usar, euclidias, chi-cuadrados o de otro tipo. El valor de K es fundamental. El mecanismo de votación, es decir, cómo voy a decidir. Todo lo que vamos a hacer en la clase de hoy es el criterio de la mayoría de votos. Simplemente cuento de cuál hay más clases. Pero yo podría usar otro criterio, un promedio ponderado o alguna otra cosa. La indexación de memoria es clave porque el método de K vecinos más cercano tiene un problema. No dura mucho entrenando, pero sí puede durar prediciendo, que no es usual en los métodos. Normalmente en los métodos se dura mucho entrenando y poco prediciendo. Pero acá se puede durar porque cuando entro a una nueva instancia yo tengo que calcular la distancia contra todos. Y eso podría tomar tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas de los métodos de los K vecinos más cercanos. Ventajas, una arquitectura no paramétrica, tiene pocos grados de libertad, como se dice en estadística, es decir, solo tiene dos parámetros que son K y la fórmula de distancia. Es un método bastante potente y muy simple y no requiere mucho tiempo de entrenamiento. Pero sí, como digo aquí abajo, la clasificación es lenta, ¿ven? No dura mucho entrenándose porque lo único que tengo que estimar es cuál es el K. Pero cuando voy a predecir puede durar mucho porque tengo que calcular la distancia de la nueva instancia o el nuevo individuo o la nueva unidad estadística contra todos. Y eso podría tomar tiempo. Bueno, generalmente todo esto se entrena usando validación cruzada que vamos a ver la clase que viene. Bueno, vamos a ir a ver entonces, antes de ver cómo se evalúa, vamos a ir a ver en Python cómo se ejecuta KNN. Vamos a ver antes si tengo alguna pregunta. Ok, bueno, no tengo nuevas preguntas. Entonces vamos a ir a presentar, venga que acá tengo los PY de árboles, seguro subimos por error este otro. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a ver el método de K vecinos más cercanos directamente acá en el documento autorreproducible, pues es un poquito más rápido. Ok, vamos a hacerlo más grande. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, como siempre, esto que está acá es simplemente para que me encuentre dónde está Anaconda. Vamos a necesitar los siguientes paquetes o bibliotecas, el OS del sistema operativo, Pandas, NumPy, Matplotlib para plotear. Este es fundamental aquí, mglearn, creo que ya lo habíamos usado, ese hay que instalarlo, porque no viene con Anaconda. Y vamos a usar tres fundamentales aquí. El sklearn model, voy a importar esto, train, test, split. Este es el método de la clase sklearn que me permite separar la tabla en training y testing. Ok, Python ya trae un método que lo hace y deja las dos tablas, digamos, balanceadas de acuerdo a lo que había en la muestra original. Y me explico, digamos, si en la tabla original había 5% fraude, 95% no fraude, en las training y testing va a quedar aproximadamente bien hechos. 95 no fraude y 5 fraude, por ejemplo. Bueno, la cosa es que este me hace training y testing. Este método, K-Neighbors Classifier, ya no lo puedo decir, el K-Neighbors Neighbor Classifier, este es el que hace el KNN, y vamos a usar esta otra que ya nos hace la matriz de confusión. Ok, ahora más adelante vamos a ver qué es la matriz de confusión. Bueno, esto es simplemente para cerrar y abrir el gráfico. Vamos a hacer una función que más adelante vamos a estudiar, que recibe la matriz de confusión
y los nombres de las filas y nos saca los índices de calidad. Esta es una función muy similar a una que vimos en R para los que vienen de probidad. ¿Qué es lo que hacía? Era calcular los índices de calidad. Bueno, más adelante les voy a ilustrar. Esta función no la trae Python. Entonces les advierto que para que la tarea de ustedes funcione tienen que agarrar de acá y copiarla y pegarla en su tarea, porque no la trae Python. De hecho, en la tarea yo les pido que la amplíen. ¿Ok? Bueno, y le pueden... Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces hay algunos, por ejemplo, estas son algunas ilustraciones que vienen con Python. Por ejemplo, mglernplot KNN con un vecino más cercano. Es un gráfico que trae Python muy bonito que me dice cómo clasificaría. Por ejemplo, esta estrellita la clasificaría como de la clase triángulo, digamos, como anaranjado, pero esta estrellita me la clasificaría de círculo azul. Estos son ejemplillos que vienen con Python ya listos. Este es otro, si hago lo mismo, pero con 3 vecinos más cercanos. Este parámetro es el K. Este sería el número de vecinos, es el que estamos llamando K. Y aquí si usáramos 3 vecinos, entonces vemos que el triangulito lo califica como triángulo, la estrellita, perdón, como triángulo anaranjado, y esta otra también la clasificaría como triángulo anaranjado, porque de los 3 vecinos más cercanos, 2 son triángulos, y aquí de los 3 vecinos más cercanos también 2 son triángulos. Esta, por ejemplo, más bien la clasificaría como círculo azul, porque de los 3 son círculo azul. Bueno, vamos a ver, por ahí tengo una pregunta. Profesor, entonces este modelo no funcionaría bien con problemas desbalanceados. No, sí, claro que sí, Franco. Podría funcionar o no bien. Sí, sí, claro. Más bien él genera la muestra de training y testing. No solo este modelo, todos, tratando de balancear las clases. Ahora, los problemas desbalanceados son muy difíciles. No solo en Python, sino en R o en cualquier lenguaje. No por un problema del lenguaje o del método, sino porque en sí generalmente son problemas difíciles. Ok, y balancear las clases artificialmente es un error, un engaño que yo he visto mucha gente hacer. Me dice Bernie, ese Kalen es como una navaja suiza. Sí, 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 casi trae de todo, correcto. Sí, ese Kalen también trae validación cruzada, sí. Sí, Bernie, y lo vamos a ver de hoy en 8. Correcto, bueno, vamos a hacer un ejemplo con datos sintéticos. Python tiene una característica muy interesante, diferente a R, y es que en la tabla las variables predictoras y la variable a predecir siempre tienen que estar separadas. Eso, digamos que es una cierta debilidad. En R teníamos los que recuerdan que la tabla, la variable a predecir podía estar en cualquier columna. Uno se la podía especificar. Generalmente estaba en la última o en la primera, pero estaba en la misma tabla de datos. En Python es diferente. En Python aquí están las variables predictoras en X y en Y va a estar la variable a predecir. Entonces, esta instrucción lo que hace es generarme una tabla donde X tiene 2 variables. Son datos artificiales, solo para hacer una prueba. Entonces es en 2 dimensiones y aquí me genera la variable a predecir. Aquí imprimo X, entonces veo que me genera esos datos que son aleatorios y me genera, y Y es la variable de clase. Aquí me dice si es 0 o 1, son 2 categorías. ¿Okay? Ella lo generó al azar. Acá simplemente lo que hago es plotear. Ahí está, que me lo genera, es un problema ilustrativo didáctico y me está, digamos, bastante separado. Hay 2 clases, triangulitos anaranjados y círculos rojos. ¿Qué serían? 1 son 0. Bueno, con eso simplemente lo ploteo. Y ahora, por ejemplo, si le digo XShape, tengo 26 individuos o casos y 2 variables. ¿Ok? Y entonces otra cosa que es interesante en Python. En Python siempre se usa esta función train test split que me divide el training y el testing. ¿Ok? Y me deja un xtrain, así le pusimos, se puede poner como sea, que es la parte de X que deja para training,
la parte de X que deja para testing, y Y también me lo separa, en una parte para training y otra para testing. Obviamente correspondientemente. Eso tiene consistencia, digamos, las filas que dejó en YTest son las mismas filas que dejó en XTest. ¿Qué porcentaje usa para cada cosa? Por defecto aquí lo selecciona, pero más adelante les voy a mostrar que uno lo puede cambiar. Yo puedo cambiarle aquí qué porcentaje quiero para training y qué porcentaje quiero para testing. Bueno, entonces aquí me dejó training y aquí me dejó una parte para testing. Ok, bueno, muy bien. Bueno, aquí más cerca de lo que les iba a decir, aquí puedo dejar el 50% para test. Y entonces obviamente el otro 50% es para training. Yo puedo establecer aquí train. El random state, me pregunta por ahí alguien para qué es. Esto es para inicializar la semilla aleatoria, para que siempre dé igual. De hecho, a mí no me gusta hacer eso, pero Python es muy dado a hacerlo. ¿Ok? Entonces ahí inicia la semilla aleatoria para la toma de al azar. Ven, entonces aquí me deja mitad para training, mitad para testing. Se ve claramente aquí que son del mismo tamaño. Bueno, entonces vamos a generar el modelo. Vean, aquí voy a dejar 80% para training, o sea, 20% para testing. Vean que aquí establecí el tamaño del training y aquí establecí el tamaño del test. Uno lo puede hacer como quiera. Generalmente yo, por ejemplo, prefiero definir el tamaño del training, no del testing, pero es equivalente obviamente. Entonces aquí lo separo y ya ahí me quedan las 4 tablas. Ven que ahora ocupamos 4, no es como en R que son 2. Entonces aquí voy a ejecutar cada vecinos más cercanos. Vean, esto es muy importante. Aquí hay que entender, y por eso la importancia de entender que Python es un lenguaje orientado a objetos. Acá lo que estoy declarando es una instancia de la clase KNN. Esa instancia es un objeto o una instancia de esta clase que se llama KNeighborsClassifier. Y acá está llamando el constructor. Y le estoy pasando K igual 3. Entonces ahí lo que estoy declarando es una instancia e inicializándolo a través del constructor. Y eso es lo que está pasando. Porque mucha gente no entiende esta notación en Python. Dice, ¿qué es eso tan extraño? ¿Por qué no me hace la predicción como en R? No, porque primero tengo que declarar la instancia e inicializarla. Y luego ahora sí, ya tengo una instancia. Entonces esta instancia le llamo el método fit, punto fit. ¿Por qué? Porque es un método de esta clase. Entonces punto fit, le paso la tabla de entrenamiento y la tabla de entrenamiento, sí, en X y en Y, y la variable de a predecir, y ya me hace la predicción. Entonces con este comando, ven aquí llamo otro método de la clase, de la instancia, que es de la clase KNeighbors, y llamo un método que se llama predict. Y le paso la tabla de testing, nada más, no le paso el XTest, y aquí me da esta es la predicción. ¿Ok? Esa sería la predicción. Ok. Echar un poquito por acá. No se quiere correr. Bueno, luego puedo decirle que me dé el porcentaje de predicción global. Igual, yo le paso instancia knn.score. Este es un método de esa clase que me calcula el porcentaje de predicción global. Le paso xtest y le paso ytest. Entonces él me calcula, compara en este momento la predicción con lo que realmente valía. Entonces uno se puede preguntar, ¿pero vuelve a hacer la predicción? No, claro que no vuelve a hacer la predicción. ¿Por qué no? Porque cuando yo la llamo aquí, él la guarda en la clase. Que es un método que trabaja y guarda los atributos en la clase. Entonces uno dice, qué raro, ¿por qué esto calcula? ¿Dónde está la predicción? Si no se la estoy pasando, está en la clase. Eso es muy importante porque si no, no se entiende Python. Si uno no entiende que Python es un lenguaje orientado a objetos, no entiende nada. Mucha gente lo usa a lo loco, pero no sabe ni por qué. ¿Ok? Porque vean, esto es muy interesante. Alguien puede decir, ¿cómo vas a ver que el porcentaje de predicción es el 83% si solo le pasé el test? No le pasé el resultado de la predicción. No sé si me explico, ¿ah? En R, para los que somos de R, en R usted le pasa la predicción y el test para que los compare. Claro, ¿dónde está la predicción? Dentro de la clase. Espero que eso les quede claro. Por eso la importancia de entender que
Eh, es Python, ¿cómo funciona? La lógica de un lenguaje orientado a objetos. Me dice Bernie que si random state siempre es 0, no, random state puede ser cualquier cosa. Y le genera otra semilla aleatoria. Estos me están preguntando qué son, simplemente son formatos donde va a meter el resultado de esta predicción. Es una cuestión de formateo al estilo similar a C. Lo que le estoy diciendo es que básicamente que estoy esperando un número con un decimal y un punto y dos decimales. Básicamente eso es lo que le estoy diciendo. Y aquí una llave es que está esperando una lista, que va a salir una lista y la va a meter ahí. ¿Ven? Que es esta. Y aquí es un número con dos decimales. Eso es formato. Es para formatear este string. Bueno, entonces la predicción fue del 87%. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces yo puedo hacer la matriz de confusión. Ya les explico para los que no son del programa experto qué es la matriz de confusión. Pero en la instancia KNN predict xtest dejo la predicción. Y luego con esta función, ahora sí, con function matrix, le paso el test y le paso la predicción y él me calcula la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión. Y bueno, ya les voy a explicar, bueno, me voy a volver de una vez a la filmina para explicar qué es la matriz de confusión. Para los que no son del programa experto sobre todo. Ok, bueno, ahí entramos en esta parte de cómo evaluar la calidad del modelo. O sea, cómo sabemos si un modelo predictivo fue bueno o no. Entonces, para eso se usa la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión. Lo voy a explicar un poco rápido, pero en los videos lo pueden ver con más detalle. Básicamente la matriz de confusión, y Python la da igual a como la enseñamos nosotros en los cursos. Acá viene la predicción para acá y para abajo el valor real. Entonces esto es la cantidad de verdaderos negativos. Es decir, son aquellos que el modelo predijo como negativos y eran negativos. Estos de aquí son los verdaderos positivos. Es decir, son aquellos que el modelo predijo como positivos y eran positivos. Supongamos que hay dos clases, positivo y negativo. Fraude o no fraude, rojo o azul. Generalmente se le dice positivo o negativo. Estos de aquí serían los falsos positivos, es decir, son los que el modelo predijo como positivos, pero en realidad eran negativos. Y estos son los falsos negativos, es decir, los que el modelo predijo, como ya me enredé, positivos, sí, que el modelo predijo como positivos, pero en realidad eran negativos. Ok. Ok, sí, porque el modelo los está prediciendo como negativos, pero en realidad son positivos, por eso son falsos negativos. Ahora, un modelo será bueno en el tanto esta diagonal sea grande y ojalá este sea 0 y este fuera 0. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, esta tabla. Vamos a predecir si alguien es buen o mal pagador. Entonces estamos viendo acá que estos son los verdaderos malos pagadores. Estos son los falsos buenos pagadores. Los verdaderos buenos pagadores y los falsos malos pagadores. Entonces lo importante es que esta diagonal sea grande. Entonces, yo puedo calcular la calidad de la predicción del modelo como la suma de la matriz, de la diagonal, entre la suma total. Entonces eso me da un 76%. Ahora es importante ver la calidad de la predicción por clase. Por ejemplo, de los malos pagadores, detectó 800 bien y 200 mal, es decir, tuvo un 80%. Y en los buenos pagadores, detectó un 75%, porque de 2000 aceptó 1500. Entonces la precisión global es 76%, la precisión en los buenos es 75% y la predicción en los malos es 80%. Eso deberían ser los índices mínimo que uno calcule. Entonces la precisión global, que ya la vimos por ahí, se define como la suma de la matriz, de la diagonal, perdón, entre la suma total de las entradas de la matriz. Eso se le llama la precisión global. Y uno menos la precisión se llama el error. Ok, pero cuidado porque este índice es muy engañoso. Uno debe medir también la precisión por lo menos por filas.
o sea, por clases. Mucha gente, yo he visto muchos vendedores de software que detectan sobre todo fraudes en tarjetas engañando a la gente. Vean, por ejemplo, la precisión global de este modelo que está aquí, que predice fraude y no fraude, es del 98%. Cualquiera podría decir esto es genial, predice casi el 100%. Pero observe que no, este modelo no sirve para nada, porque solo habían 8 fraudes y de los 8 fraudes no acertó ninguno. Entonces es un modelo que si bien tiene una predicción global muy alta, en la clase fraude, que es la que interesa, de hecho, no acertó nada. Esto es lo que se llama un problema desbalanceado. Y alguien preguntaba si Python es bueno o no para problemas desbalanceados. No es que Python o KNN o cualquier método sea bueno o no. Los modelos desbalanceados siempre son muy difíciles de predecir para cualquier método. Puede ser que sea bueno, puede ser que no, pero eso depende de la configuración de los datos. Bueno, hay otros índices que no voy a detallar. La precisión positiva es cuánto detectó de los positivos, también se le dice sensibilidad. La especificidad, que es la precisión negativa, es cuántos detectó de los negativos. Los falsos positivos se usa mucho en fraudes, es qué porcentaje es este de esta fila. Los falsos negativos, la asertividad positiva, la asertividad negativa. Y de hecho en la tarea les vamos a dejar programar todos esos índices. Observen que en Python acá yo programé. Python no trae una función que haga eso, curiosamente, tampoco R. Aquí está una función que recibe la matriz de confusiones, los nombres de las columnas, imprime qué es la matriz de confusión, cuál es la precisión global, cuál es el error global y cuál es el error por categoría. Y aquí lo hace. ¿Okay? Y es prácticamente la misma implementación que vimos en R. Entonces, por ejemplo, acá, esta es la matriz de confusión de ese ejemplo que vimos. Aquí detectó bien los dos y aquí detectó 3 bien de 4. Y entonces aquí cuando llamo a índices aquí y aquí imprimo los resultados, me tira la matriz de confusión, la precisión global que fue del 86%, el error que es del 16% y el error por categoría. En la categoría 0 pegó el 100% y en la categoría 1 pegó el 75%. ¿Okay? Como es un problema en 2 dimensiones, yo lo puedo graficar. Ahí está muy bonito lo que hace KNN con un vecino, con 3 vecinos y con 9 vecinos. Aquí está el plot, de hecho, en Python. Okay, no lo voy a detallar porque si no, no nos da Navidad. Bueno, eso era con datos sintéticos. Voy a seguir terminando de explicar las matrices de confusión porque puede ser que haya matrices de confusión con 3 categorías como estamos viendo ahí. Digamos que vamos a predecir entre alajuelenses, heredianos y limonenses. Para los que no son de Costa Rica, Alajuela es una provincia, también un equipo de fútbol, Heredia es otro equipo de fútbol, y provincia y Limón es otro equipo. Entonces, aquí serían los verdaderos alajuelenses, es decir, de los alajuelenses aceptó 5 de 8. Estos son falsos heredianos y no hay falsos limonenses. El modelo es regular en esta fila porque de 8 aceptó 5. En los heredianos, estos son los verdaderos heredianos y estos son falsos alajuelenses y falsos limonenses. Entonces este modelo acá no sirve para nada porque es como tirar una moneda. Predijo 3 de 6. En los limonenses, predijo, estos son los verdaderos limonenses, predijo 11 de 13 y estos son falsos heredianos. Entonces vean que lo importante es que la diagonal es grande. Ahora, ¿es bueno o malo ese modelo predictivo? Depende de qué quiero. Si quiero predecir limonenses, sí. Si quiero predecir alajuelenses, más o menos. Pero si quiero predecir heredianos, no sirve para nada. Por cierto, me estoy acordando que se me olvidó ponerles una pregunta respecto a esto en la tarea. Tal vez se las agregue. Bueno, vamos a ir a verte una pregunta en el chat. Me dice Franco, profesor, ¿a qué se refiere con depende de la configuración de los datos? Sí, depende de cómo sean los datos. O sea, hay datos que son muy predecibles, como estos que vamos a ver ahora, Iris. Las variables predictoras sirven para predecir la variable a predecir, pero hay datos cuya configuración o cuyo valor en las variables no sirve para predecir.
Puede ser por muchas razones, porque las variables no son las correctas, porque tengo mucha basura, porque los datos no fueron bien recolectados, etc. Bueno, muy bien. Me dice, ¿ven idea para un paquete de calcular índices? Sí, no sería mala idea. Sí, un paquetillo solo para índices, en Python y en R. Sí, muy bien. Buena idea, Bernie. Bueno, vamos a usar ahora un ejemplo de datos reales, que es un ejemplo súper clásico en esto, que es el ejemplo de Iris, que fue propuesto por Fisher. Y aquí lo que se trata es de predecir si una flor, aquí vemos flores, 7 tipos: setosa, virgínica o versicolor, con 4 variables predictoras: el largo del pétalo, que el largo del pétalo sería como el ancho, perdón, que este es Magic Mouse, siempre me traiciona, este es el largo del pétalo, esta sería esta variable, luego el ancho del pétalo sería esta variable, y luego el largo del sépalo. El sépalo es estas hojitas como verde que vienen aquí, ese sería el largo del sépalo, y el ancho del sépalo, que sería ese. Entonces, con esas 4 variables predecir si la variable es setosa, virgínica o versicolor, que son 3 tipos de flores que existen. Es un ejemplo clásico propuesto con Iris, propuesto por Fisher, perdón, porque es un modelo que tiene 150 filas y 5 variables. Y casi todos los modelos predicen súper bien a Iris. El modelo que no sirva con Iris no sirve para nada. Bueno, entonces ahí hay unos gráficos que se pueden hacer con Iris, el diagrama de Voronoi, etc. Vamos a ir a ver cómo se hace en Python. Entonces, bueno, aquí muy bien. Leo mis datos de Iris, como ya ustedes saben, lo dejo en un objeto de pandas. Leo el shape o la dimensión, son 150 por 5, como les decía, aquí hay un head. De hecho, Iris ya viene con Python, igual que en R, pero yo siempre uso mi archivo propio, solo porque le puse las variables en español. Sería bueno darle un datos info. Bueno, para ver si las variables fueron bien leídas. No se les olvide esto, ¿ah? Yo veo gente que va terminando el curso y todavía lee mal los datos. Entonces eso es muy grave, porque si no leen bien los datos, nada, absolutamente nada va a servir. Bueno, lo primero que hay que hacer es algo que en R no se hace para los seguidores de R. Es dejar en X solo las variables predictoras. Ven, entonces con datos.ilog le quito a datos la columna 4. Recuerden que Python empieza en 0, entonces la variable predecir está en la columna 4. Y ya dejo solo las variables predictoras en X. Y luego con datos.ilog, 2 puntos, 4, 2.5, dejo en Y la variable a predecir. Recuerden que ya les dije que Python tiene que estar separado. Bueno, ahora sí, hago training testing y me voy a dejar 70% en la tabla de entrenamiento y 30% en la tabla de testing. Muy bien, inicializo la instancia de cada vecino más cercanos. Recuerden, esto es una instancia de clase y voy a usar 3 vecinos. ¿Por qué estoy usando 3 vecinos? Porque yo sé que eso funciona bien con KNN, pero no se pueden intentar otros. Después vamos a ver que uno puede intentar con validación cruzada más. Bueno, entonces ahora sí entreno el modelo. Él lo entrena aquí específicamente con 3. Aquí lo entreno. Y entonces aquí puedo imprimir las predicciones, instancia knn.predict, y aquí está como las predice. ¿Ok? Y estoy aquí, la precisión, está acá en score, hubo una precisión del 98%. Calculo la matriz de confusión y se ve que predijo súper bien, porque solo aquí falló. Entonces aquí están los índices global, precisión global 97%, error 2%, precisión en las cetosas 100%, en versicolor 94% y en iris, en virgínicas, un 1%. Perdón, un 100%, por eso hay que multiplicarlo por 100. Bueno, muy bien. Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. Datos.types es igual a datos.info, Bernie. Creo que sí, no estoy totalmente
Creo que datos.info te da más información, pero sí puede usar datos.de types, porque lo importante es ver que los tipos fueron bien leídos. ¿Ok? Eso es lo importante. Bueno, voy a usar otro ejemplo, que es el de scoring de crédito. Vamos a ir a ver aquí el PowerPoint. Este es un ejemplo real de scoring de crédito de un banco que hicimos hace muchos años. Y aquí tenemos, aquí en Python estoy usando el archivo todo unido. Tengo una variable a predecir que es si es buen pagador o no. Y tengo las variables predictoras que es monto del crédito, ingreso neto, coeficiente crédito value, monto de la cuota y grado académico. Ahora, todas las variables son categóricas, porque observen que aquí está. Por ejemplo, el monto de la cuota está 1, quiere decir muy bajo, 2 bajo, 3 medio y 4 alto. Ahora, pude ver los resultados numéricos si tuviera los datos numéricos, pero en ese entonces decidimos hacerlas categóricas porque estábamos usando árboles de decisión. Grado académico es una que sí, por naturaleza misma es categórica, 1 bachiller, 2 licenciado, 3 máster y 4 doctor. Buen pagador, sí, 1 no y 2 sí. La variable más importante aquí, una de las variables más importantes es el coeficiente crédito a value, que es la relación que hay entre el monto que se debe y lo que vale la propiedad. Generalmente un crédito value muy alto significa que la propiedad, el préstamo, es muy alto relativo a lo que la propiedad vale. Es decir, por ejemplo, si yo pedí un préstamo de $100,000 y la propiedad vale $300,000, difícilmente voy a pagar. Entonces el coeficiente crédito value es bajo. Ahora, si yo pedí $100,000 y pasa lo que pasó en Estados Unidos, que la propiedad lo que vale son 50, entonces el coeficiente crédito value muy alto y mejor ni pago, porque debo más de lo que vale. ¿eh? Bueno, lo importante aquí en Python es que todas son categóricas. Ok, bueno. Entonces vamos a ir a Python. Entonces, bueno, leo mis datos. Muestra de crédito son 5,000 filas. Ok, ahí le doy un head para verlas. Le doy un datos info y me doy cuenta que tengo un problema grave. Todas las variables me las leyó mal, no porque esté mal, sino que me está mal leído. Está bien leído porque los separadores son correctos. Esto está bien. Pero claro, él donde ve estos números cree que son variables numéricas. Él no tiene por qué saber que son códigos. Entonces lo que voy a hacer es convertirlas. Entonces aquí con estas instrucciones convierto los datos de categóricos en aquí as categórico, de numéricos a categóricos. Esto es importante y ustedes tienen que hacerlo en la tarea con algunas variables. El que lo haga mal, cero. Convertirlas a categóricas. Ahora, por favor, tampoco piensen que es que las variables siempre hay que convertirlas a categóricas. Porque ya he visto gente que hace eso. No, 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 no. Solo hay que convertir a categóricas aquellas que son categóricas por la naturaleza y que estaban representadas las categorías por un número. Pero si el número es un número, se deja como número, como hicimos en Iris, ¿verdad? Aquí arriba en el ejemplo de Iris no convertimos absolutamente nada, porque estas variables eran números. ¿Ok? Entonces no cometan ese error tan grave. Bueno, muy bien. Igual que antes, separamos, le sacamos a X y quitamos la columna 5, que era donde estaba la variable a predecir. En Y nos dejamos la columna 5, que es la variable a predecir. Separamos training y testing. Voy a usar 75% para training, 25% para testing. Y voy a usar cada vez signos más cercanos con 3. Disculpen que haya usado siempre 3. No debía haber usado siempre 3, porque da una idea de que siempre hay que usar 3, cosa que es falsa. Y entreno el modelo con cada instancia.fit y aquí me salen las predicciones, la mayoría me las predice como sí, precisión global 95%, calculo la matriz de confusión, se ve que no le fue tan mal, ven, la clase del no, que es la más pequeña, no me predijo tan mal, calculo los índices de claridad y los imprimo, entonces precisión del 95%,
error del 4% y la precisión en el 7 del 98% y en el no del 74%, lo cual es bastante aceptable. ¿Por qué? Porque este es un problema también muy desbalanceado. Entonces no es difícil de predecir el no. Porque como es natural hay mucho menos no pagadores. Dios guarde hubiera más porque el banco estaría quebrado. Bueno, vamos a ver qué preguntas tengo en el chat. Creo que muchas. Me dice Wilmer, ¿cuál es la mejor forma de sentar y reducir datos que tienen escalas diferentes? Creo que ya me habían preguntado eso, ¿no? En el foro. Bueno, Wilmer, la mejor manera es restar la media y dividir entre la desviación estándar. Lo que se llama estandarizar la tabla. Ahora hay otras como dividir entre el máximo o hacerlo más pensado, pero esas se los resuelve de inmediato. Restarle a todas las columnas la media y dividir entre la desviación estándar de la columna respectiva. Me dice Bernie, todos los métodos en Python utilizan la misma estructura o procedimiento. Sí, Bernie, en eso Python es mejor que en R, es más estándar. Todos son prácticamente igual. En cambio en R a veces hay sus diferencias. Sí, igual, siempre se hace una instancia, exacto, Bernie, un feed y un predict y un score, correcto. Correcto. ¿Variable tipo objeto también significa que es numérica? No. No, la variable a predecir en este caso no debe ser numérica. Tipo objeto en este caso es como si fuera categórica. Sí, pero la variable a predecir debe tomar la Python como tipo objeto, que es casi como si fuera categórica. Me dice Franco, profesor, en el caso de ingreso neto, ¿por qué se puso como categórica? Porque la tengo hecha en categorías. ¿Y cómo puedo saber cuándo hacer este tipo de conversiones? Franco, lo invito al Big Data Latam, que Carlos Agüero va a hablar de un tema que se llama ingeniería de variables. Ese es un tema importantísimo. O sea, ¿cuándo, por ejemplo, debo transformar una variable numérica en categórica? Bueno, básicamente la respuesta es sencilla. Si eso le da una mejor predicción, ahora, ¿en cuántas categorías? ¿Cómo hago las categorías? Todo eso es una cosa que se llama ingeniería de variables, que es importantísima. ¿Okay? Entonces, igual puede ser que una variable categórica la convierta en numérico siendo variable dummy. Puede convenir o no. ¿Okay? Básicamente lo que le puedo decir es que ya probando, haciendo training testing, yo puedo ver si mejora o no mejora el modelo. Pero no hay una regla general, como porque yo le diga, en este caso sí, en este caso no, y así en este caso, y así en este otro caso, no existe. Profesor, ¿cómo debemos escoger el K óptimo? Usando validación cruzada. ¿Okay? Básicamente probando desde 1 hasta raíz de n y ver cuál le da mejor resultado, por ejemplo, en el testing. Así puedes escoger el mejor valor de K. Prueba todos los modelos, desde 1 hasta la raíz de n, digamos, sí. Por ejemplo, en Iris, desde 1 hasta como 20 y ve cuál le da mejor. Me dice Freddy, entonces se podría hacer una jerarquía de clases para métodos predictivos como la tarea anterior. Sí, sí, Freddy, es posible que lo preguntemos la próxima tarea. Sí, y tener una jerarquía de clases bien bonita que le haga todo de una sola vez. Correcto. Sí, Freddy, exacto, es una muy buena idea. Me dice Bernie, si el cambio de tipo categórico en lugar de objeto estaría mal, mejor no, porque Bernie, él espera siempre un tipo objeto. Roberto Domingo me dice, profesor, ¿cuál es el análogo de factor de R en Python? De factor, el análogo de factor es este, justamente, que usamos aquí, que se me hizo category. Ese es el análogo de factor, de una variable tipo factor en R. Ese es el análogo. Esto es como hacer en R un as factor. Es correcto. Eso es básicamente. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos, hay mucho material para el día de hoy. Vamos a hablar ahora de árboles de decisión. Ver en pantalla completa. Se me hizo eso aquí.
Ok, bueno, no voy a presentar árboles de decisión completo, ni voy a explicarlo porque los que ya fueron alumnos de probabilidad saben que esto dura otras 2 horas, explicando qué es un árbol de decisión. En el aula virtual, para los que no son de probabilidad o los que son de probabilidad y quieren repasar, ahí puse un video completo donde yo explico qué es y cómo se construye un árbol de decisión. Nada más les voy a decir que es un modelo predictivo exactamente igual. Vamos a tener una tabla de entrenamiento y una tabla de testing exactamente igual, nada más que ahora vamos a generar un árbol. Es un problema de clasificación, vamos a usar los mismos ejemplos. Y aquí tengo, por ejemplo, un árbol de decisión de la tabla de fraudes. ¿Qué es lo que esto quiere decir? A partir de esta tabla, corriendo un algoritmo que se llama el algoritmo CART, genero este árbol. ¿Para qué sirve este árbol? Este árbol me da reglas. Por ejemplo, si una persona no hizo reembolso, si el estado civil es soltero o divorciado y si los ingresos son mayores a $80,000, ahí encontré una regla que me dice que es muy probable que esta persona sí haga fraude. Pero si una persona no hizo reembolso y es casado, probablemente no hizo fraude. Ven, él me da reglas de decisión. ¿Cómo se construye ese árbol a partir de esa tabla? Es una explicación de 2 horas mínimo. ¿Okay? Entonces ahí está el video en el aula virtual. Y de hecho ahí les puse la presentación completa en el aula virtual. Hay que estudiar lo que son los índices de Gini, las entropías, etcétera, de la información ganada, y es una cosa que lleva rato. Okay, recuerden que el objetivo de este curso no es presentar los métodos. Para eso duraríamos un año. Podríamos hacer todo el programa experto, estudiando todo en detalle en Python, pero habría que hacerlo en un año. Okay. Entonces, por eso este curso va muy dirigido a la gente que ya es egresada del programa experto o que tiene estos conocimientos de alguna otra parte. Y para aquellos que no los tienen, pues bueno, les pusimos un video ahí para que se traten de ayudar un poco. Bueno, ahí está el detalle. No, por supuesto, daría tiempo, como pueden ver, de ver esta presentación. Acá viene explicado cómo se hace en Ratel, no le den importancia a eso. Esto es como se hace en un paquete que se llama Ratel DR. Eso ya no tiene importancia. Acá lo vamos a hacer con Python. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a ver métodos de árboles en Python. ¿Qué se me hicieron? Aquí están. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos los árboles en Python, un poquitito más grande. Excelente. Bueno, igual vamos a usar casi todos los mismos paquetes, excepto este graphics, que es para graficar el árbol de decisión. Y vamos a ocupar este de sklearn.tree. Vamos a traer de ahí una clase que se llama tree, donde está el método que genera la clasificación, que es Decision Tree Classifier. Ocupamos la matriz de confusión y ocupamos este método Spore Graphics para generar el árbol. Ok, muy importante, este paquete a veces da guerra para instalarlo. Entonces, voy a hacer esto un poquito más grande. Para los usuarios de Mac, ¿qué se me hizo? Para los usuarios de Mac, tienen que instalarlo así: pip install grapviz, y tienen que instalarlo en Anaconda también, con que se llama Conda. Esto en la consola, ahí, en la consola de Mac. ¿Ok? Y para los de Windows tienen que hacer lo mismo, pero en la consola de Anaconda. Este método, no se preocupen, no se ocupa mucho. Ese lo hicimos para poder mostrar el gráfico en el documento autorreproducible. Es que resulta, como vamos a ver ahora, Python hace algo raro, y es que graba el árbol en un archivo. Eso es lo que hace. Y después otro método lee el archivo y lo grafica. Entonces es raro, como que hay un intermedio ahí que no se ha resuelto bien, pero lo graba en un archivo y después lo lee. Entonces esto es lo que estamos haciendo en el documento autorreversible, yendo a traernos lo del disco duro para presentarlo.
pero no se preocupen, eso es solo para el gráfico, eso no lo ocupan, tal vez lo ocupen para plotear el árbol en la tarea. Aquí está el que calcula los índices generales de errores. ¿Ok? Bueno, voy a usar datos iris otra vez. Y entonces aquí está la pregunta que me decía alguno de ustedes. Bueno, verifico que los tipos están bien, ¿sí? Estas variables son de tipo flotante o real y este es de tipo object. Acá entonces igual le quito la columna 4, ahí dejo las variables predictoras, en Y dejo la variable a predecir. La extracción de training y testing es exactamente igual. Y todo va igual. Creo que alguno de ustedes me preguntaba, y en esto por dicha Python es muy estándar. Vean qué interesante. Vean. Acá voy a hacer la predicción. Entonces la predicción, declaro una instancia de árbol. Aquí no le pongo ningún parámetro, aunque aquí en la tarea, de hecho, les dejo investigar un poco porque ahí se puede calibrar el árbol. Tiene muchos parámetros. No puedo hacerlo aquí por razones de tiempo. En la tarea les dejo que los investiguen y vean, traten de mejorar los parámetros, perdón, la predicción cambiando esos parámetros. Ahí están todos los típicos parámetros. Ahorita vamos a usar uno para podar el árbol. ¿Se acuerdan lo que era la poda de árbol? Ahorita voy a podar el árbol. Bueno, entonces declaro una instancia del árbol y hago la predicción con instancia árbol predict y le paso el test, igual que antes, y ahí está mi predicción. Igual que antes, instancia árbol, nada más que aquí le puse la variable instancia árbol, score, y me da el score, 97%, y con este comando instancia predict, me da la predicción, y con confusion matrix me da la matriz de confusión. Vean que es exactamente igual. La única diferencia es que yo le llamé, porque yo quise diferente, instancia árbol, y la función que yo llamo para entrenar el modelo, que aquí se llama Decision Tree Classify. Eso es todo. No, de hecho no es la función que llamo para declarar no, el entrenar el modelo siempre es fit. Siempre. Está sobrecargado. Lo que se cambia aquí es la clase que estoy usando, la clase de la que estoy declarando esta instancia, que es una clase de Decision Tree Classify. Eso es todo, porque aquí ni siquiera entreno. Aquí solo llamo al constructor. Bueno, y ahí están los índices de calidad y vemos que le va muy bien. 97% de precisión, 2% de error y predijo muy bien casi todo excepto el versicolor. Ok, muy bien. Acá ploteo el árbol. Vean lo que les digo. Este Export Graphics, le paso la instancia del árbol. Ya ahí está el árbol construido. Le paso quiénes son los nombres de las variables. Que ahí lo hice a pie. Lo puedo traer de la tabla, sería mejor. Y aquí están también aquí vienen x.columns.values. Y aquí están los nombres de las variables. Aquí los traje usando esta función y aquí los traje a pie. Debería usarlos las dos veces así. Y aquí, como que guardo el árbol y aquí llamo a graficar. Ven que en este gráfico, aquí de hecho guardé el gráfico en un archivo .data. Y con este comando lo grafico. Y ahí está el árbol. Ven qué bonito este árbol. Me gusta más que los que hace el repart. Porque no solo me dice aquí las reglas, sino me da una información muy interesante. Por ejemplo, el Gini. Aquí está usando el índice de Gini. Yo puedo cambiarlo. Me dice cuántos samples o cuántos casos quedaron aquí. 105. Me dice que aquí hay 34 versicolor, 32 virgínicas y 39 cetosas. Y aquí viene, ven cómo va bajando el índice de Gini, punto 37, aquí era punto, cómo va bajando el índice de Gini de manera muy interesante. Ok, ese sería ese caso. Vamos a ir a ver que tengo algunas preguntas ahí. Me dice, profe, ¿cuál es el análogo? Ok, ahí estaremos bien. Si la variable predictora no es object, no hace falta as categoric. Si la variable predictora es object, no hace falta, Fede. Es mejor deje la object. Él espera object. Bueno, en el ejemplo de scoring de crédito, hago lo mismo, leo los datos, todo igual.
y veo que las variables fueron mal codificadas, porque se leyó bien el archivo, pero los números me los interpretó como números, entonces acá los convierto. ¿Ok? Ahora sí son variables categóricas. Igual elimino la variable a predecir, aquí dejo las variables predictoras, aquí dejo la variable a predecir, me dejo 75% para entrenar, 25% para testing y defino la instancia como una instancia de Decision Tree Classifier. ¿Ok? Ahí es donde defino que esto es un árbol y yo le pongo esto como para acordarme, pero podría ponerle instancia nada más, pero bueno, él sabe que es un árbol, entonces como Python es polimórfico, sabe que ese método fit en este caso va a aplicar el de árboles y no el de KNN, porque el objeto del cual viene invocado es de tipo árbol. Bueno, aquí están mis predicciones y aquí está mi índice global, matriz de confusiones y índice de calidad. Ven que le fue bien, ¿verdad? Vean la matriz. Sí predijo bastante bien el no, un 71% y un 98%. Y aquí grafico el árbol. Entonces, vean qué problema. Ese árbol no se ve nada, es gigante. Entonces tengo que podarlo. No lo voy a hacer por razones de tiempo, lo pensaba hacer, pero qué va, no me da tiempo. Es ir a ejecutar este script en Python y en Python sí lo puedo ver. Háganlo ustedes en la casa. En Python yo me puedo mover y ver en detalle cada parte de estas. ¿Ok? Entonces vemos que hay zonas donde dominan los no y zonas donde dominan los sí. ¿Ok? Entonces en la consola sí se ve bien, sí se puede ver bien. Ahora yo lo que voy a hacer es podarlo. Voy a hacer una poda. Por defecto, Python usa min sample leaf 1. Es decir, va a generar hojas hasta las últimas consecuencias. Es decir, en cada una de estas hojas, esto se llama las hojas, hay nada más una instancia. Dos instancias o una instancia. Entonces, claro, eso hace que el árbol sea muy grande. Yo puedo cambiar eso y ven aquí, le voy a poner min sample leaf 150. Eso quiere decir que una hoja, lo mínimo que va a tener son 150. Entonces, cuando vaya con hoja de 150, para. ¿Ok? Si le sale de 149 para abajo, las poda. Literalmente es una poda del árbol. ¿Qué es una poda del árbol? Es literalmente hacer unos cortes aquí. Y corta todas aquellas hojas que tienen más de 100, ¿qué fue que le puse? 50. Entonces me queda un árbol mucho más chiquitito. ¿Ok? Y entonces ven el árbol que me quedó. Aquí hago todo el trabajo igual y ahí está mi árbol. Ahora el árbol es visible. ¿Ok? Eso es la ventaja. Y puedo leer ahí las reglas y todo. La desventaja es que la predicción puede empeorar. ¿Ok? Entonces depende para qué se quiere el árbol. ¿Es bueno podar o no? Si yo ocupo visualizar y dar las reglas, y ahí tengo que podar, porque si no tengo reglas demasiado grandes. Pero si no, podría tener el árbol completo y no graficarlo. No interesa graficarlo, solo ver la predicción. Bueno, ahí ven que el árbol de Python son muy bonitos, son más completos que los de R a mi manera de ver. Bueno, por ahora no tengo preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver métodos de consenso y potenciación. Ok, muy bien, de nuevo, no pretendo aquí explicar esto, porque serían otras 2 horas. En el aula virtual viene una presentación donde esto se explica en detalle. Los métodos de consenso, también conocidos como bosques aleatorios, y los métodos de potenciación o boosting, que por ejemplo ahora hay ADA boosting, hay XG boosting, de hecho estos métodos han evolucionado, son de los métodos más conocidos y que generalmente son de los que proporcionan mejores resultados. Igual vamos a, a dejar la tabla de training y testing. Vamos a usar los mismos ejemplos. Los métodos de consenso o bagging, básicamente lo que consisten es, y particularmente los bosques aleatorios, conocidos como random forest, que es lo que vamos a usar,
lo que hacen en el fondo es usar muchos árboles, por ejemplo, 800 árboles. Y dependiendo de lo que esos 800 árboles den, se extrae un consenso. Es decir, bueno, por ejemplo, aquí si tengo 4 árboles, 3 me dicen que es fraude y uno que no, entonces yo la clasifico como fraude. ¿Por qué estos árboles todos son distintos? Porque yo saco bootstraps, lo que se llaman bootstraps o muestras aleatorias con reemplazo aquí. Entonces todos los árboles tienen variables, individuos distintos. Y además todos los árboles toman también un conjunto de variables al azar. Bueno, aquí viene explicado cómo se hace en Reitel, eso no hace falta que lo vean. Cómo evaluar la calidad del modelo predictivo. Eso no hace falta que lo vean, vamos a ir haciendo. La importancia de variables, sí, también en Python se pueden hacer estos gráficos de importancia de variables para saber cuáles son las variables que más impactan el modelo. También se puede hacer la curva ROC, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, de hecho aquí están los padres de todo esto, que son el profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford y el profesor Raymond de la Universidad de Berkeley. Bueno, vamos a ir a ver antes de continuar los de potenciación, cómo se hace esto en Python. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver antes que creo que tenía una pregunta ahí. Me dice Freddy, si la variable predictora no es object, no hace falta convertirla a categórica. No, no hace falta, Freddy. Python trabaja bien entendiéndola como object. Eso tiene unas razones de fondo un poco complejas, pero es que Python en realidad trabaja las variables también como objetos. Recuerden que en Python todo es un objeto, una clase. Entonces la variable predictora es un objeto, la variable a predecir, más que una variable. Ok, pero entonces no hace falta. Bueno, bosques aleatorios. Vamos a usar los mismos paquetes de antes, excepto que aquí voy a importar Random Forest Classifier. ¿Ok? Y entonces, básicamente todo funciona igual. Índices, todo casi que funciona igual. Vamos a hacer el ejemplo de iris. Y me voy a concentrar esta vez. Saco X, saco Y. Construyo mi muestra de aprendizaje de training. Aquí vamos a hacer con iris. Y aquí, esto sí es importante. Esto es la única diferencia. Voy a declarar una instancia de bosque aleatorio de la clase Random Forest Classifier. Voy a decirle número de estimadores 10. Creo que ahí me equivoqué y los cogí muy grande. Porque recuerden que la tabla tiene 5 y 10 es mucho. Pero es el número de variables. Ok. Bueno, ahora de hecho vamos a jugar un poquito más con estos parámetros. Bueno, aquí entreno el modelo con este método fit. No importa, si son más, no importa, porque debe estar tomándolas todas de 5. Bueno, aquí hago la predicción y aquí doy la precisión global. Y aquí hago la matriz de confusión y aquí están mis índices de calidad. Igual que antes con mi función de índices de calidad. Ok, esto sí es nuevo. El gráfico de la importancia de las variables. Resulta que Python, en este método que se llama Features Importance, o importancia de variables, me imprime la importancia de las variables y me las tira aquí. Ahora, uno dice, ¿qué son esos números tan raros? ¿Cuál es cuál? Bueno, esto está en el mismo orden que estén las variables en el archivo. Entonces, como en el archivo yo sé que al final están, si me voy aquí a ver, por ejemplo, largo el pétalo y ancho el pétalo, yo sé que estas dos son ancho el pétalo y largo el pétalo. Bueno, con estas instrucciones que ya habíamos visto hace unos días, puedo hacer este gráfico. Entonces me doy cuenta que el ancho del pétalo y el largo del pétalo son las dos variables que tienen mayor importancia en el modelo, como es conocido. O sea que son mejores predictoras estas dos. Bueno, hago el ejemplo de scoring. Exactamente igual, todo va igual. Todo va igual.
La diferencia aquí. No, perdón. Sí, antes les dije mal. Este número de estimadores, 10 y 100. Sí. No, está bien. Aquí puse 10. Perdón, sí. Este es el número de árboles que va a usar. Esto es aquí en el bosque aleatorio. Perdón, ¿qué se me hizo? No es eso. Perdón. Es aquí. Es aquí, perdón. ¿Cuántos árboles va a usar? O sea que en Iris usé 10 árboles. Y ahora en Craig Scoring voy a usar 100 árboles. Eso es lo que se llama el número de estimadores. Perdón, sí está bien, no, retiro lo dicho. Es que recuerde que hay una variable P, que en R se llama el mtry. En Python también uno la puede establecer. Pensé que estaba estableciendo esa, pero no es esa, es el número de árboles. Perdón. Bueno, entonces aquí voy a usar, antes usé 10, ahora aquí lógicamente voy a usar más, porque estoy en un problema con mucho más filas. Tenemos 5000 filas, entonces tengo que hacer algo más potente. Y entonces aquí está todo igual y veo que la calidad del modelo, predicción 95%, error 4% y predijo bastante bien. Ok, y aquí puedo ver el feature importance y veo que las variables más importantes según el modelo de Random Forest son grado académico y coeficiente crédito a valor. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es el parámetro para indicar cuántas variables debe tomar el modelo? No me acuerdo, Werner, exactamente. De pronto creí que era esa, pero no es esa. Él lo selecciona por defecto. Pero en este momento no recuerdo. Nada más sería ver la ayuda ahí del modelo. Sí, no recuerdo el nombre exactamente, Werner. Pero uno con solo imprimir el modelo se da cuenta cuál es. Ok, bueno, entonces, para terminar, vamos a ver métodos de potenciación. Ok, bueno, como les decía, el padre de los métodos de árboles en general es el profesor Jerry Friedman y Brayman. Desde el año 1984 publicó Friedman el primer libro sobre árboles de decisión. No fue muy aceptado inicialmente en la comunidad estadística. Friedman no era aceptado en la comunidad estadística mundial porque es físico, no era estadístico. Todos los estadísticos no aceptaban muy bien todas sus teorías, que estaba metido en la estadística. Tuve el honor pues de ser alumno de Friedman allá en Stanford, en el curso Statistical Learning 2. Pero bueno, hay entrevistas en internet muy interesantes. Bueno, no voy a explicar en detalle tampoco esto, es imposible. En el aula virtual hay una clase completa que explica el ADA Boosting, que es el algoritmo que están viendo en pantalla. Ahora hay una mejora que salió recientemente que se llama el XG Boosting, que es de hecho el que vamos a usar, que da resultados a veces un poco mejores que ADA Boosting. Es una variante, una mejora de este método. ¿Okay? En el aula virtual hay un video completo de eso. Bueno, entonces nada más vamos a ir a ver cómo se hace potenciación en Python. Es bastante similar. Nada más que aquí ven, cargo el Gradient Boosting Classifier, esa clase, y no estoy cargando el ADA Boosting, ¿ven? Sino el Gradient Boosting Classifier, que es un poquito distinto al ADA Boosting. Es una mejora reciente al método que está revolucionando este tema porque parece que los resultados son muy buenos. Bueno, lo hago para Iris. La única diferencia, vamos a ir a recalcar la diferencia nada más, es que aquí llamo Gradient Boosting Classified y el número de estimadores también es el número de árboles. La diferencia básicamente del boosting, para resumirles acá, es que, para que entiendan por qué es eso,
Es que en los árboles, en Ada Boosting también, o en Boosting, se va haciendo un árbol. Lo que pasa es que el segundo árbol aprende del primero, y el tercero del segundo, y así sucesivamente. Entonces no son paralelos, sino que son secuenciales. Pero también hay un número de árboles. Entonces, para hacer justa la competencia con Random Forest, le puse aquí que voy a usar 10 árboles también. Y bueno, todo lo demás es básicamente igual. Básicamente igual. Eso es lo bonito, no me acuerdo quién preguntó, pero en Python tenemos esa ventaja sobre R. Al tratarse de programación por objetos y de métodos sobrecargados, todos funcionan exactamente igual. Y aquí también podemos ver la importancia de las variables. En esto, Boosting es mejor todavía que Random Forest. Dice que el ancho del pétalo y el largo del pétalo son las mejores. Para scoring de crédito, hacemos lo mismo. Y nada más que vamos a usar también 100 árboles ahora. Y aquí vemos la precisión global que fue, vean, un poquito mejor. Bueno, sí, aquí pasó de 98, de 97 a 99 y aquí pasó de 71 a 72. Para un problema tan desbalanceado como este, pues podemos decir que eso es una mejora importante. Y acá está la importancia de las variables. De hecho, Boosting descubre algo que es importante y es que las variables, la variable más importante es realmente el coeficiente crédito a valor. Y luego el grado académico. Curiosamente no es el monto de la cuota, ni el ingreso como uno podría pensar, ni el monto del crédito. Es como el grado académico y el coeficiente crédito a valor lo que más impacta el que una persona pague o no pague el crédito. Bueno, vamos a ver. Estos gráficos son muy importantes para aquellos que no vienen de promidad. Digamos, se usa mucho que, digamos, por ejemplo, si yo tengo 100 variables, son demasiadas y pueden distorsionar el modelo. Entonces yo llego y construyo un nuevo modelo, por ejemplo, usando solo las 2 o las 3 que mejor predicen y las otras 47 las elimino. Y a veces eso logra un mejor modelo predictivo. Eso tiene que ver mucho también con algo que les hablaba antes, que es el tema de ingeniería de variables. Carlos Agüero de Promidad va a dar una conferencia de esto en el Big Data Latam el viernes, por aquello que no se hayan inscrito. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, en estos métodos ya no se obtienen reglas como en los árboles, sino la predicción. Sí, sí se puede, John. No lo hemos visto. Ahora, esa pregunta que usted me hace es interesante. Python es un lenguaje más orientado a Machine Learning que a Data Mining. ¿Cuál es una diferencia interesante en esto? Machine Learning quiere decir, de hecho, aprendizaje, digamos, automático de máquina. Entonces, generalmente el objetivo de Machine Learning siempre es predecir. Que una máquina sea inteligente y prediga si el carro de Google va a chocar o no va a chocar. Si el carro va a atropellar a alguien o no. Si en la foto del iPhone, cuando lo vea uno del iPhone 10, el que está viendo el iPhone es usted o no es usted. Entonces lo que interesa es la predicción. El objetivo del Machine Learning siempre es la predicción. A diferencia del Data Mining, a veces el objetivo del estadístico es explicar el asunto, explicar el fenómeno. Y entonces, si yo quiero explicar el fenómeno, sí me interesan las reglas. ¿Ok? Ven, esa es una diferencia muy, muy importante. Aquí chico me pregunta eso, yo. Y recordemos que Python, de hecho, yo en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Computación, enseño a veces un curso de Machine Learning. Y entonces ahí nos preocupamos por programar los algoritmos y todo esto, y todo lo hacemos en Python, no lo hacemos en R. Donde el objetivo es más la implementación del algoritmo y el aprendizaje automatizado, hacer métodos automáticos. Todavía en Machine Learning ese objetivo es más claro que en Data Mining. El Data Mining tiene una perspectiva un poco más estadística. Entonces aquí en Python difícilmente se va a encontrar usted bondad de ajuste y modelos que ajustan y pruebas de hipótesis y todo eso no. Eso no es del mundo de Python. Puede hacer que exista, no me vaya a decir después que se encontró un paquete que lo hace, tal vez sí, pero no es la esencia de Python. La esencia de Python es Machine Learning. ¿Ok? Bueno, muy importante eso, muy importante. Bueno, para terminar, nada más mostrarles muy rápidamente la tarea número 7. Esta tarea es muy interesante. Vamos a trabajar con dos tablas, una que se llama recursos humanos, que está ahí
en el aula virtual, lo primero que tienen que hacer es estudiar bien estas variables, ¿ok? Para ver si tienen que recodificar variables, eliminar variables, hay cosas de esas en estos archivos. Bueno, aquí se los digo. Después vamos a trabajar con el conocido tabla de Titanic o Titanic, del desastre del Titanic también. Aquí hay que ver cuáles variables de estas se eliminan, si se recodifican algunas. Eso se va a tomar muy en cuenta en la tarea. Y otro ejemplo que los que son graduados de Promidad ya lo conocen, que es el reconocimiento de dígitos escritos a mano. Ya este lo habíamos hecho en algunas tareas de R, que es un ejercicio muy bonito. Entonces ahí están. Son 3 ejercicios que hay que hacer predicciones, no está tan difícil. En esta no hay que programar mucho, sino correr modelos predictivos. En la próxima tarea sí va a haber que programar un poquito. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Me dice Franco, el profesor, este modelo, ¿cómo o en qué sentido determina las buenas variables? Bueno, ella se basa, Franco, en algo que se llama el índice de Gini, pero básicamente son las variables que ayudan a maximizar la información ganada o a minimizar el índice de Gini. Dicho en palabras más cristianas, son aquellas variables que en los 100 árboles que construye el modelo, por ejemplo, en árboles de decisión, en el ejemplo de crédito, de scoring crediticio, son aquellas variables que más veces quedaron en la parte de arriba del árbol. Eso quiere decir que son las variables que tenían un mejor índice de Gini, que un mejor, quiero decir, un índice de Gini más bajo. El Gini es mejor entre más bajo sea. Eso es lo que hace. Así determina. Son aquellas 10 variables que más veces quedaron de primera o de segunda. Entonces, con ese consenso logra saber cuáles son las variables más importantes. Okay, basado en el índice de Gini, que es el que usa por defecto. Podríamos usar otro índice, ¿ok? Pero por defecto usa el índice de Gini. Buena pregunta, Johnny. Es un detalle, digamos, que no puedo explicar aquí porque no, pero en el video creo que algo explico al respecto. Ok, y si no, ahí los invitamos a hacer el programa completo experto en probabilidad en R, donde estudiamos todo eso con mucho mayor detalle. Recuerden que el objetivo de este curso es más aprender cómo hacerlo en Python. No tanto aprender los modelos, que hemos tratado de darles una repasada para que entiendan, pero ese no es el objetivo de este curso. Bueno, muy bien, entonces, para terminar la clase penúltima, bueno, vamos a ver qué me preguntaron. ¿Ese Key-Learn trae métodos para trabajar series de tiempo? Sí, Bernie, sí hay métodos para trabajar series de tiempo. Y R tiene todo, Python tiene toda una maquinaria para eso. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, nada más para despedirme, pues abrimos aquí el video y decirles que les agradezco muchísimo haber estado en esta 7ª clase del curso de Python. Solo nos falta una clase ya de hoy en 8 días, en la que vamos a estudiar máquinas de soporte vectorial, Support Vector Machines, que es un método que viene muy de las escuelas de Machine Learning, y vamos a estudiar redes neuronales o Deep Learning, que también viene de las escuelas de Machine Learning. Vamos a estar muy en Machine Learning, y después al final vamos a estudiar validación cruzada, cómo hacer validación cruzada en Python. Y con eso terminamos el curso. Ok. Redes neuronales son TensorFlow, pues es una variante, pero en realidad redes neuronales ahora se le dice Deep Learning. Vamos a hablar más de Deep Learning o aprendizaje profundo. Vamos a ver de qué se trata ese tema. Okay. Y vamos a estudiar máquinas de soporte vectorial y validación cruzada. Eso es lo que vamos a ver en la última clase. Y ahí les vamos a dejar algunas tareitas para trabajar con eso y programar un poquito. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Un gusto haberlos tenido nuevamente el día de hoy. Y nos vemos, Dios mediante, de hoy en 8 días. Espero ver a algunos de ustedes mañana y el viernes ahí en el Big Data Latam en el Hotel Crown Plaza Coronel. Muy buenas noches. Nos vemos, Dios mediante, de hoy en 8. Hasta luego.